Bien, vamos a hablar de las leyes en cuanto al testimonio. Ese es el tema de ahora. Las leyes en cuanto al testimonio. Amén, amén. Bueno, las leyes en cuanto al testimonio. Y voy a invitarte que abras allá el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 20. Era Deuteronomio 6, 20. Ahí nos vamos a basar en este momento. Y dice de la siguiente manera. Mañana cuando te pregunten tus hijos diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué significa? Porque algo que tú puedas enseñar, algo que tú digas, mire hijo, tiene que tratar de esta manera, porque si no pues le puede ir mal. Usted tiene que explicarle por qué razones, ¿verdad? Usted está dándole ese consejo a su hijo. Usted tiene que explicarle por qué le está dando esas instrucciones. Y así mismo, pues tarde o temprano acá, Dios como conoce todas las cosas, le dice, si el día de mañana te preguntan tus hijos por qué tienes que cumplir los estatutos, por qué tienes que cumplir, ¿verdad? Esos mandamientos, por qué tienes que cumplir esas leyes, entonces le vas a decir de la siguiente manera. Y Dios le da un lineamiento de cómo tienen ellos que venir y enseñarle a sus hijos referente a estos testimonios y estatutos que nuestro Dios estaba estableciendo en ese momento. Pero antes de eso vamos a ver qué es un testimonio, porque hay dos aspectos ahí, dice testimonio y estatuto. Estatuto ya vimos que es una disposición que no se puede mover, que está específica, que está clara y es inmovible, ¿verdad? Entonces eso es un estatuto, pero ¿qué es un testimonio? Testimonio es dar fe de algo que ha acontecido. Es decir, bueno, esto sucedió, doy fe, lo vimos, ¿verdad? Esto viene de lo que es un testigo. ¿Te acuerdas que hablábamos de los testigos verdaderos y los testigos falsos, ¿verdad? Que era condenado por Dios. Entonces, de ahí proviene eso de testimonio. Y nosotros lo conocemos muy bien en el área así, ¿verdad? En el ministerio, cuando alguien viene y Dios ha hecho un milagro, dice la persona, yo quiero dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en mí acerca de sanidad o de trabajo. Andaba buscando que se abriera una puerta en un lugar, ¿verdad? Y el Señor proveyó. Entonces las personas vienen y dan testimonio de protección o de algo que ha acontecido en sus vidas y que está agradecido con Dios y quiere manifestarlo a las demás personas para que se enteren del proceder de Dios y de lo que Él ha hecho en su vida. Pues así mismo es esto, dice, den testimonio a sus hijos, ¿verdad? Y ya vamos a ver de qué se trata más adelante. Ahora, el pueblo, recordemos que el pueblo de Israel, cuando estaba allá en Egipto, estaba esclavo, Dios quería dos cosas. Y es que le decía a Moisés, dile a Faraón que quiero que deje libre a mi pueblo para que me sirva y para que haga fiesta en el desierto. O sea, para que celebre, para que hagan cánticos, para que haya júbilo, pero también para que me sirva. Eso es lo que él estaba requiriendo en ese momento, antes de que el pueblo de Israel fuera libre cuando estaba en esclavitud. Pero vamos a ver ahora cuál es ese ciclo o esos pasos, ¿verdad? Que Dios viene y le otorgó. Estaba diciéndole acá a este pueblo de Israel que tenían que venir para poderle comunicar, ¿verdad?, a sus hijos lo que consiste los testimonios y los estatutos. En primer lugar, vemos una condición. Vemos una condición allá en el versículo 21, dice así. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Dice ahí la condición. ¿Cómo era la condición de este pueblo? Era una condición de esclavitud. Era una condición de servidumbre. ¿Qué es lo que sucedía allí? Así como Dios te dice ahí, mira tu condición. Mira la condición de donde Dios te ha rescatado. Mira la condición de donde te encuentras que Dios pueda obrar ahorita en tu vida. Mira tu condición. Porque también dice allá en Gálatas 5:1. Vemos acá en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál era nuestra condición antes de venir a Jesucristo? Nosotros también teníamos una condición anterior, antes de venir a Jesucristo, porque Jesucristo es el que nos rescató y nos dio esa salvación antes de venir a Jesucristo.
Estamos en una condición de pecado. Antes de que Cristo viniera a este mundo, toda la humanidad estaba en una condición de muerte espiritual. Y esto sigue siendo así. La persona que no se rinde a los pies de Cristo, la persona que no abre su corazón a Jesucristo, la persona que no le ha reconocido que su corazón no está sellado con el Espíritu Santo, esa persona aparenta estar viva, pero está muerta espiritualmente. Porque la palabra de Dios dice eso, que a causa del pecado nosotros fuimos destituidos de la presencia de Dios. Entonces la condición de nosotros antes de que viniéramos a Cristo, pues era de pecado. Y esto es lo que hay que recordar, ya trayéndolo a nosotros, a nuestra vida, a nuestro tiempo, porque en el tiempo de Moisés le estaba diciendo, acuérdate de la condición que estaban en una esclavitud. Pero ahora en nuestro tiempo recordemos el momento en cómo nos encontramos nosotros, cómo estamos nosotros sin Jesucristo. Estábamos en una condición de pecado. Cuando Cristo no había venido acá para darnos esa libertad, estamos en una condición de pecado. Y eso es lo que hay que recordar y ese es el primer punto de cómo Dios quiere que se establezca este ciclo. Ahora bien, ¿qué más sucede acá? El segundo punto es de rescate. Vemos un punto de rescate donde se ve ya en el versículo 22 y dice, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de vuestros ojos. Ahí están dando testimonio. Le están diciendo a sus hijos, sí, estamos en una condición de esclavitud, sí, pero nuestro Dios nos mandó un rescate a través de Moisés, dice, ¿verdad? Y hizo prodigios y señales y milagros en todo Egipto y en la casa de Faraón. Y lo vimos con nuestros ojos, dice acá, cómo fue lo que hizo las 10 plagas que nosotros conocemos. Esos acontecimientos sobrenaturales que todavía a la fecha no hemos podido ver algo similar, pero es sorprendente de la manera como Dios vino y se manifestó para ese entonces. Y esos acontecimientos son los que Dios quería que vinieran y se transmitieran de generación tras generación, para que ellos se dan cuenta que el Dios a quien ellos sirven, que el Dios a quien ellos adoran, no hay nadie que se pueda comparar a Él, oh gloria a Dios, no hay nadie que se pueda comparar a ese Dios, al Dios que nosotros adoramos. Pero en nuestro tiempo también sigue existiendo nuestro Dios, claro que sí. Todavía sigue siendo maravillas, claro que sí, porque dice Él que Él no cambia. Pero veamos qué dice acá en 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Cuál es ese gran milagro, ese gran poder que nosotros podemos ver en cuanto a nuestro Señor Jesucristo? Es que cuando vino, Él se manifestó con ese poder sobrenatural, oh gloria a Dios. Él se manifestó con ese poder sobrenatural desde el momento que Él bajó de ese desierto, cuando estuvo esos 40 días allá ayunando. Desde que bajó ahí podemos ver milagro tras milagro. Él sanaba a los enfermos, Él liberaba a los que estaban cautivos, liberaba a aquellos que estaban endemoniados, dice la palabra de Dios. Además vimos los milagros, cómo es que Él convirtió el agua en vino, cómo es que Él vino y caminaba sobre las aguas. Podemos ver esas proezas, esas maravillas, pero ya con alguien que venía representando a aquel siervo que venía a rescatar de ese pecado. Allá Dios mandó todas esas proezas, ocupó a un hombre como nosotros, con el caso de Moisés, para manifestar su poder, para manifestar las proezas. Aquí Jesús, el Hijo de Dios, vino aquí y manifestó todo el poder de nuestro Señor Jesucristo a través de esas proezas, de esos milagros, a través de todos esos acontecimientos sobrenaturales que nosotros podemos ver, esas sanidades, esos milagros, ¿verdad? Y sobre todo, el punto más maravilloso que es que Él se ofreció por nosotros en esa cruz. Lo vimos, lo mencionamos o lo conocemos a través de la palabra de Dios, cómo Él se ofreció como cordero para rescatarnos de ese pecado, para darnos esa vida eterna. Se ofreció en esa cruz como un cordero. Dice aquí que Él se hizo pecado por nosotros. Dice el justo se hizo injusto, ¿verdad? Por todos los injustos. O sea, Él se hizo pecado. Él vino y llevó todas nuestras cargas.
llevó todas nuestras culpas, llevó todo aquello que nosotros teníamos y que nos condenaba. Él se hizo pecado siendo inocente, se hizo pecado y se ofreció en una cruz para rescatarnos, para liberarnos, para apartarnos de ese pecado que nos condena, ¿verdad? Él hizo eso y no solamente se ofreció en la cruz, sino que al tercer día resucita. Aleluya. Al tercer día resucita. ¿Qué más proezas podemos nosotros ver por nuestra fe, creerlas, de que Él vino y nos rescató, así como Jehová Dios vino y rescató al pueblo allá en Israel? Él también, Jesucristo, nos vino a rescatar a nosotros de eso que estábamos esclavizados, que se llama pecado. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a nosotros a liberar, a salvar de esa condenación eterna. Ahora el punto número 3 dice que tenemos una recompensa. El pueblo de Israel tenía una recompensa, había una bendición preparada para ellos. Y lo vemos en el versículo 23, dice así: y nos sacó de allá. Estamos leyendo el capítulo 6, ¿verdad? 6:23 dice de Deuteronomio: y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que nos juró, que le juró a nuestros padres. Está hablando de la tierra prometida. Había una tierra que Dios había destinado para su pueblo. Había una promesa en que ellos estaban esperando. Y esa era la tierra prometida. Y ese era el premio que Dios otorgó a ese pueblo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque primero vemos cómo trae esta instrucción. Le dice, primero acuérdate en la condición que te encontrabas. Después recuerda que hay un rescate. Eso tienes que decir a tus hijos. Primero las circunstancias en que estabas. Luego cómo te rescató. Y luego que hay una recompensa, ¿verdad? Hay una recompensa allí, ¿verdad? Para ellos. Y recordamos acá en Juan 5:11, ya para nosotros dice aquí, primera Juan 5:11, ¿cuál es nuestra recompensa? Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que Dios nos ha otorgado a nosotros? La vida eterna. Ese es el premio nuestro. Nosotros no estamos para vivir eternamente aquí, en este mundo. Nosotros, Dios nos ha llamado y nos ha escogido, nos ha rescatado de esa condenación. Dice que cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, fíjate bien, dice que cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos rescató, Él nos tomó, Él nos limpió para ponernos en un lugar diferente. Y luego para venir y darnos esa vida eterna a través de su sacrificio y su resurrección. Ese es el regalo que a nosotros nos ha otorgado, que es la vida eterna, que es la vida eterna. Al pueblo de Israel lo llevó a una tierra prometida, donde tenían de todo, ¿verdad? Pero a nosotros nos ha otorgado la vida eterna. Amén. Entonces también nosotros tenemos ese premio, esa recompensa. Pero Dios pide algo también, le pide algo a ellos y a nosotros también. Le dice, cierto, te rescaté, mira la condición en que estabas, te rescaté de ahí, te llevó a la tierra prometida, pero hay algo que tienes que hacer. Someterte a las reglas, a las leyes y los estatutos. Eso se lo dice al pueblo de Israel. Tienes que someterte, dice, a las reglas, leyes y estatutos. Lo vemos en el versículo 24 y dice así: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. En aquel tiempo ellos tenían que obedecer todos esos estatutos. En aquel tiempo tenían que cumplir todo lo que Dios les estaba ordenando hacer. Porque la persona que no cumplía allí mismo moría apedreado. Imagínate qué tremendo es esto. Ellos ahí mismo, el que no cumplía un mandato, no cumplía una ley, no cumplía un estatuto, ahí mismo lo apedreaban. Pero nosotros somos salvos por gracia. Nosotros tenemos esa libertad porque Dios vino y nos otorgó. Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Ahora ya no la ley, como hemos dicho otras veces, la ley ya no es para venir y ser salvos a través de ella, para mantenernos vivos a través de ella. Ahora la ley es para conocer y identificar en qué estamos fallando y corregirnos. Pero ya no es un acto de que nos vamos a condenar, porque ya Jesucristo ya pagó ese precio. Él vino a cumplir esa ley que la humanidad no pudo cumplir. La vino a cumplir Él para que nosotros tengamos derecho a esa vida eterna. Pero mira bien lo que dice el Señor. A ellos les pidió esto. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Dice Lucas 9:23.
Lucas 9:23 dice, y decía Jesús, ¿verdad? Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén, ese es el requisito. Ese es el requisito que tenemos que hacer. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No es que, yo voy a tomar mi cruz de Cristo, yo me voy a restringir, porque eso significa, me voy a restringir de todo lo que la carne me pide, ¿verdad? Me voy a restringir hoy, pero ya después, como somos salvos por gracia, seguimos fallando. Y venimos al Señor y pedimos perdón y seguimos fallando. No. Dice, el que quiera venir en pos de mí, es que quiere decir que le vas a seguir a Dios de verdad. Vas a seguir a Jesús de verdad. No vas a seguir con los mismos jueguitos. No vas a seguir ahí diciendo, yo soy débil, ¿verdad? Y me dejo caer en la debilidad. No, porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, dice que no de cobardía. Si tú tienes el espíritu de Dios, pues tú puedes decirle no al pecado. Si tú tienes a Cristo Jesús, pues tú te puedes limitar. Y puedes decir, no, esto no me conviene. El Espíritu Santo tenemos acá en nuestro corazón. Antes acá, en el Antiguo Testamento, ellos no tenían al Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo no permanecía en el corazón de ellos. El Espíritu Santo venía, iba y venía. Porque solamente se hacía la proeza sobrenatural y se retiraba. ¿Qué había en el Antiguo Testamento? Respeto a Dios, quizás sí. Pero el Espíritu Santo no estaba en su corazón, porque todavía no había venido. El Espíritu Santo se encuentra ahora en nuestros corazones cuando nosotros le recibimos. Y el Espíritu Santo es el indicador, es el que nos dice cuando estamos fallando, es el que nos marca el camino, es el que nos señala o nos advierte de algún error que vamos a cometer. Es el Espíritu Santo que nos advierte de algún error. Amén. Es el Espíritu Santo que nos advierte. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Si obedecemos al Espíritu Santo o caemos en el error, entonces no estamos tomando nuestra cruz cada día. Porque tomar nuestra cruz cada día significa que vamos a renunciar a todo aquello que le ofende a Dios. Que sabemos ya, por eso conocemos las leyes, y es por eso que Dios ahora quiere que tú sepas cuáles son, para que no tengas pretexto de decir, yo no sabía nada. No, ahora estamos recalcándolas, estamos recordando cuál es la ley que Dios dejó a ese pueblo y que es el mismo Dios que dice que no cambia y es el mismo Dios que tú y yo adoramos. Entonces no podemos decir, yo no sabía. El Espíritu Santo te dice que no hay que adulterar, que no hay que fornicar, que no hay que pedir y mentir, ¿verdad? Que no hay que idolatrar. O sea, ahí están todos los mandamientos, están todos los estatutos que estamos viendo, todas las leyes que hemos estado mencionando, todo eso está en cuanto al trato de nuestro hermano, el ser injusto, el no ser injusto, y ahora estamos hablando de este punto, ¿verdad? De que no podemos decir no lo sabíamos y que tomar nuestra cruz cada día significa que cada día nosotros nos levantamos con una nueva oportunidad, sí es cierto, porque lo ideal es que cada noche nosotros nos acostemos pidiéndole perdón a Dios por todos los acontecimientos del día. Si es cierto, no lo vamos a negar, somos humanos y a veces podemos fallar hasta con nuestra mente sin darnos cuenta. Y es por eso que siempre que venimos a la presencia de Dios tenemos que hacer primero pedirle perdón por cualquier acontecimiento que hayamos cometido y le hayamos fallado a Él. Cada mañana es una oportunidad, pero cada mañana tenemos que tomar nuestra cruz. Cada mañana debemos decir, esta es la cruz que tomo ahora. ¿Ya? Tomamos la cruz cada mañana y decimos, bueno, vamos a tomar la cruz, ¿qué significa? Hoy voy a cuidar mis ojos de no ver lo que no tengo que ver. Voy a cuidar mis oídos de no escuchar algo que no me edifica. Voy a guardar mi corazón para que no sea dañado. Esto es tomar la armadura de Dios, ¿verdad? Guardar mi corazón para que no sea dañado por los dardos del enemigo. Voy a cuidar mi vida espiritual porque Dios dice que el que quiera seguirle, que tome su cruz y que le siga. Significa limitarse de nuestra carne, subyugar la carne, ¿verdad? Y darle más fuerza al Espíritu a hacer aquello que Dios le agrada para mantener una vida santa, agradable al Señor. Santo no quiere decir que no le vas a hablar a nadie.
Santo quiere decir que tienes una vida apartada para Dios, una vida dedicada para Dios, que tienes un autocontrol en ti mismo, un autodominio, que no te vas a dejar llevar por el pecado y por tus debilidades. Vas a rendir esas debilidades a los pies del Señor para no fallarle a Él. Amén. Eso significa. Nos habla después de una justicia. Mira bien cómo vamos. Primero le dice, recuerda la condición en que te encontré. Después viene y le dice, mira, recuérdale las proezas, cómo fue que te saqué. Después mira que hay una bendición. Luego le dice, hay que someterse a Dios, hay que cumplir esas reglas. Ahora le dice en el punto 5, que les habla de la justicia. Y dice ahí, Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Esto es para el pueblo de Israel allá en el tiempo de Moisés. Le dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Qué significa justicia? Significa dar a cada quien el derecho que le corresponde. Eso significa, pero aquí hay algo muy importante que me llama la atención. Dice que tendremos justicia cuando pongamos por obra, ¿verdad? Cuando pongamos por obra, dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos. Es que tú vas a recibir lo que otorgas. En ese momento así era. Una persona justa, esa persona trataba bien a las personas, era una persona que no provocaba, ¿verdad?, el mal a otro. Era una persona correcta, una persona que daba justicia. Asimismo recibía, y cuanto más de Dios, porque Dios ve la condición. Dios estaba viendo todo eso. Por eso decía ahí, para recibir justicia, tenían que poner por obra todos los lineamientos que Dios había dado, como hijo bueno. Así como cuando tú tienes tus hijos y dices, bueno, yo te voy a dar esta recompensa a ti, pero si tú vienes y me traes buenas notas. Tú le dices, tú haces tratos con tus hijos así, ¿verdad? Cuando están estudiando. Si me traes buenas notas, yo te voy a premiar con lo que tú me estás pidiendo. Yo te voy a prometer con lo que tú necesitas, ¿verdad? Yo te lo voy a dar. Pero ¿qué pasa? Tiene que venir y cumplir con un requisito. Y en este momento de la ley, así era. Tenían que cumplir el requisito para poder entrar dentro de la justicia de Dios. Ahora, ¿qué sucede en nuestros tiempos? Ahora, ¿qué pasa ya con que Jesucristo vino? Dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a la última parte porque la primera ya la explicamos. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice que seamos justos, que seamos justicia, que seamos justos en él. Amén. Una persona que permanece en Dios no puede tratar injustamente a los demás, porque tiene ese temor adentro, tiene ese respeto a Dios adentro. No puede ser injusto con las demás personas, porque dice que en Él somos justos. Tenemos la justicia, ¿en qué sentido? En la cuestión del pecado, ¿verdad? Dios nos justificó, Dios nos limpió, nos hizo acreedores de la vida santa a través de Él. Eso significa que nos hizo justos. O sea, fuimos hechos justicias. Pero en Dios, vamos a esa partecita, en Dios. El que está en Dios tiene que actuar de la naturaleza de lo que Él es. No puede ser diferente de lo que Él es. No puede venir y ser injusto con las demás personas. No puede venir violentando el derecho de otra persona. Eso quiere que seamos personas justas. Que seamos personas justas y que respetemos el derecho que les corresponde a las demás personas. El derecho de decidir, el derecho de querer vivir bien, el derecho de venir y progresar, desarrollarse sin que esté poniendo trabas, sin que se ponga tropiezos en el camino, sino el derecho de querer vivir como Dios quiere que uno bendecirlo a uno. Así que vamos a ver acá, ya para finalizar. Vámonos aquí, dice Deuteronomio 10, 12, 13. Deuteronomio 10, 12, 13 dice,
Ahora pues Israel, fíjate bien lo que dice el Señor. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Dice que lo ames, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Que guardes sus mandamientos, sus estatutos. Dice que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Mira muy bien. Primero le dice, quiero que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué significa temer a Dios? No significa, ay, tengo miedo, me voy a ir a esconder. No, temer a Jehová significa tener respeto. Tener respeto a lo que Dios dice en su palabra. Tener respeto a lo que Él ha establecido. Tener respeto a lo que Él ha escogido, porque eso también es parte de tener respeto a Dios. Porque ¿qué sucede cuando tú tienes un hijo y lo tienes en un colegio y viene y alguien te lo maltrata? Tú te sientes ofendido, ¿verdad? Claro, como padre, como madre te sientes ofendido porque te están maltratando a tu hijo. Así mismo es Dios. Dios se siente ofendido cuando alguien maltrata a un hijo suyo. Dios se siente ofendido cuando tú no aceptas su voluntad. Dios se siente ofendido cuando estás argumentando todo lo que Dios quiere hacer. Dios se siente ofendido cuando no obedeces a lo que Dios te está mandando a hacer. Dios se siente ofendido. El temor no solamente que tengo miedo, no. Esa es parte del respeto. Parte del respeto es la obediencia, la disposición para hacer lo que Dios quiere, para hacer lo que Dios ordena. Eso también es respeto. Porque tú respetas a tus padres como hijo, tú haces todo lo que él diga o ella diga aunque a ti no te agrade. Aunque tú no estés de acuerdo como hijo, pero te sometes porque le respetas. Y así mismo somos nosotros con Dios. Nosotros nos sometemos a Él porque le respetamos, porque le tenemos ese temor que significa respeto. Y por eso aceptamos todo lo que Dios dice, porque le respetamos. ¿Y qué más dice ahí? Dice, andes en sus caminos. Andar en sus caminos significa, no me voy a desviar a la izquierda, no me voy a desviar a la derecha, voy a ir al frente. A donde Dios me está indicando, ahí voy a ir. Andar en sus caminos es que vamos a seguir la dirección hacia donde Dios quiere. Mira, andar en nuestros caminos es eso. Andar en el camino de Dios no es que vamos a hacer lo que nosotros queremos. No vamos a tomar la dirección que nosotros queremos, sino que vamos a tomar la dirección que Dios ordena. Y vamos a hacer lo que Dios dice. Eso es andar en sus caminos. Dios te dice, mira, te vas a ir vas a cruzar esa parte, ahí vas a cruzar ese camino, o te vas a regresar, es andar en los caminos, es obedecer a la instrucción que Dios te da cada paso que tienes que dar dentro del ministerio, dentro del trabajo, con tu familia, en cualquier área que te desenvuelvas. Eso significa andar en los caminos de Dios. Que le ames cuando tú amas a Dios, no vas a ofenderle en nada, porque el que ama siempre hace las cosas para agradar a la persona que ama. Siempre hace algo que no va a ofenderle porque ama y cuida lo que ama. Y cuando tú amas al Señor, tú no tienes límites para hacer lo que Dios te está enviando a hacer. Tú no ves límites, no ves tropiezos. Tú no ves problemas, no ves dificultades, porque el que ama sí es. El que ama no ve defectos, no ve debilidades, no ve cosas que afectan, que otros ven, aparentemente ven en alguna persona, no lo ve. Porque ama, y así mismo es el Hijo de Dios que ama. El Hijo de Dios que ama no ve obstáculos, no ve tropiezos, no ve aquello que pueda acontecer, que se levante en contra de la voluntad que Dios ha establecido en tu vida. El que ama sigue adelante a pesar de las barreras, a pesar de los obstáculos, a pesar de las confrontaciones, a pesar de cualquier cosa. El que ama sigue adelante. Amén. Porque ama. Dice, quiere que le sirvas. Y servirle significa, a pesar de que estés en el desierto, aunque tengas dificultades, aunque no tengas los recursos que necesitas, pero el Señor ve tu fidelidad. Si es cierto que tienes un corazón recto para con Dios, aunque te falte alguna cosa, tú sigues insistiendo en hacer lo que Dios te ha dicho. Aunque todo se derrumbe a tu alrededor, pero si tú estás consciente de que quien sirve es a Dios, tú sigues a pesar de todo eso. A pesar de que los otros no crean en la visión que Dios te ha entregado. A pesar que todos vengan y hablen mal en tu contra. Tú sigues haciéndolo. ¿Por qué? Porque es a Dios quien me está sirviendo, no a los hombres. Amén. Entonces dice que le sirvas. Dice con todo tu corazón. Eso significa con todos tus sentimientos.
con ese amor, con esa pasión para Dios. Eso significa con todo tu corazón, con esa entrega que Dios espera de ti. El que está rendido a Dios se entrega por completo. No anda pensando en nada más que venir y agradar a Dios. Y eso es con todos tus sentimientos, con toda tu alma. ¿Qué hay en el alma? En el alma está la voluntad, está la mente y están las emociones. Cuando tú dices, bueno, Señor, tú me estás ordenando esto, yo lo voy a hacer porque aquí no mando yo, aquí mandas tú. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y eso es que la voluntad se la tienes entregada a Dios. Ya no decides tú, sino que es Dios decidiendo en tu vida. Eso significa la voluntad. Ya no es Dios, sino que es Dios decidiendo en tu vida. Cuando tienes tu mente, es que tienes tu mente rendida a Dios. Todos tus pensamientos están alrededor de la voluntad de Dios. Todos los pensamientos están en venir y agradarle a Él, en cumplir lo que Él te está pidiendo. Eso es tener nuestra mente, no en dañar al prójimo, sino en favorecerlo cuando le presentamos una palabra de vida, que es la palabra de Dios. Amén. Los pensamientos, las emociones, ¿verdad? Tener subyugada esa ira, ¿verdad? Tener subyugado todo aquello que nos compromete a fallarle a Dios, sino que tener esos sentimientos, que sea Dios quien nos ordene y Dios que sea quien los dirija, ¿verdad? Que sea el que tenga el control de todo. Eso es el alma, todo eso conlleva el alma. Dice que guarde sus mandamientos. ¿Y qué son mandamientos? ¿Te recuerdas que hablamos de los mandamientos? Los mandamientos es el decálogo que Dios le dio a Moisés. Pero ¿qué son los mandamientos? Es una orden. Que guarden los mandamientos, o sea, la orden que Dios quiere. Y el que da una orden, porque el que es jefe, da una orden para que sea cumplida. ¿Verdad que sí? El que es jefe da una orden para que sea cumplida. Y nuestro jefe aquí se llama Jehová de los ejércitos. Entonces Él está una orden para que se cumpla. Entonces dice ahí que guardes mis mandamientos, o sea, que los cumplas. Es una orden que los cumplas, porque es un mandamiento. No para salvación, repito, no para salvación, pero sí para dar una evidencia que eres un hijo de Dios y que eres una nueva criatura. Hay que obedecerlo, porque para eso Dios lo otorgó. ¿Qué más dice? Que guardes sus estatutos. Y los estatutos, decimos que es la disposición establecida. Es algo que no se puede cambiar. Es algo que Dios ya lo instituyó así y no hay cambio, no hay retroceso. Es como que tú vienes y tienes tu voluntad y esa voluntad nadie te la puede cambiar. Eso se respeta y punto. Y así es un estatuto de parte de Dios. Él da su voluntad y eso tiene que ser como Él lo ha establecido y no hay nada más. Nadie lo puede derribar. Es como, estaba recordándome ahora eso de lo que es el barro en las mesas del alfarero. Y hay un versículo que dice, ¿qué le va a decir el barro al Creador? No podemos decirle nada porque Él es nuestro Dios y Él es el que nos ha hecho a nosotros. Él es el que nos ha creado y vivimos porque Él quiere que vivamos. Tenemos vida ahorita porque Él lo permite así. Él en su inmenso amor y misericordia, Él nos otorga este momento de vida, de existencia. Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros al Señor? Mira, Señor, no estamos de acuerdo en esa disposición. No, si las disposiciones de Él los da y punto. Eso no tiene retroceso. Las disposiciones de Él se respetan, ¿verdad? Porque dice que son no se pueden mover, no se pueden mover, ¿verdad? Ya están establecidas y están fijas. Ahora, ¿qué más dice aquí? Me llama mucho la atención ya al final de este versículo. Y dice ahí, para que tengas prosperidad. Dice al final, todo esto tienes que hacerlo para que tengas prosperidad. Y cuando hablamos de prosperidad, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando que seas próspero en tus trabajos, que todo te salga bien en tu vida familiar, que seas próspero en tu empresa, que tengas todo bien, que te salga bien, que te florezca, que tengas el favor de Dios en tu vida, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tu ministerio, a tu familia, en tu vida personal, en tu estudio, en tu carrera, en todo lo que tú dispongas a hacer en tu vida. Tú vas a tener el favor de Dios para ti. Vas a tener el favor de Dios en tu vida. Si tú vienes y aplicas todo esto que Dios ha establecido, que se debe de hacer, que se debe de cumplir, porque todo hijo que obedece, y con esto termino, todo hijo que obedece un consejo de un padre que quiere bien para su hijo,
ese hijo sale bien en todo lo que hace. Porque está siguiendo los pasos o está siguiendo el consejo de sus padres. Y él le va bien en su vida porque está siguiendo los consejos de su padre. Así mismo somos nosotros como hijos de Dios. Cuando nosotros obedecemos los consejos, lo que Dios nos ha establecido en la palabra de Dios, a nosotros nos va a ir bien. Porque así Él quiere lo mejor para nosotros. Dice ahí, para que seas próspero en todos los sentidos, hablando económicamente también. Amén, porque Dios no deja fuera eso. Así es que esta es la palabra de Dios para ti. Hemos hablado ahora de las leyes en cuanto al testimonio y hemos visto un ciclo de cómo Dios quiere que recordemos y le digamos a nuestras generaciones, porque aquí le dice al pueblo de Israel: quiero que cuando tus hijos te pregunten qué es eso de los testimonios y los estatutos, que tú les expliques primero cuál es la condición de cómo yo los encontré allá en Egipto y que yo vine y los rescaté, ¿verdad? Pero hice proezas, ¿verdad? Y dice, yo los rescaté. ¿Y cómo los rescató? Haciendo estas maravillas sobrenaturales, venciendo a todos esos dioses egipcios. Ellos tenían que contarle, relatarle a sus hijos cómo habían sido esos acontecimientos. Pero además que habían reglas, ¿verdad? Que tenían que someterse a ellas, cumplirlas y operar a través de la justicia de Dios. 5 puntos. 5 puntos. Para nosotros, recordar la condición de cómo Dios nos rescató del pecado. ¿De dónde venimos? ¿De dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo? ¿A dónde estábamos sin Él? ¿Cómo es la vida sin Él? Es que no se puede venir y vivir sin Cristo. ¿A dónde estábamos? Primero recordar de dónde Dios te sacó. Después recordar que es Él el que te rescató, es Él el que te dio en esa condición y Él no quiere verte en esa condición. Recuerda eso, que Dios no quiere verte en esa condición. También recuerda que hay una recompensa y es la vida eterna que Dios nos ofreció a través de su sacrificio, porque nosotros no somos eternos en este mundo. Nosotros tenemos una vida eterna con Él y ese es el regalo que nos otorgó a través de su sacrificio. Pero qué bien que fuimos salvos por gracia, pero no termina ahí. Hay que someterse a Él, hay que tomar cada día nuestra cruz y limitarnos a nosotros mismos para seguir avanzando, para seguir creciendo espiritualmente y estar agradable ante los ojos de Dios. Y luego eso nos lleva a practicar una justicia, que debemos de ser justos, así como Dios es justo con nosotros, nos limpió de ese pecado. Nosotros también debemos de ser justos con las personas que a nosotros pues frecuentamos. Entonces 5 puntos que Dios te deja ahora en esta tarde. Amén. Leyes sobre el testimonio. Te mando muchos abrazos allá donde estés. Que nuestro Dios te bendiga poderosamente y bendiciones.